Hoy en Dark Melody vamos a estar repasando la historia del metal con el año 1980. Buenas a todos, ¿cómo andamos? ¿Cómo anda Brunito? ¿Cómo anda, señor? Bienvenidos a un nuevo episodio de la historia del metal, episodio 4, en donde vamos a estar centrados en el año 1980 y acá explota todo. Sí, acá empezamos por años, al fin. Estaba necesitando empezar por años. Para ordenarse es mucho mejor. Para ordenarse mejor. Y claro, arrancamos con lo que para muchos es la mejor década de la historia del heavy metal. Para muchos, para otros no, pero bueno, eso es otro debate que podríamos hacer algún día, pero sí, es la década donde... Y es por lo menos, debe ser la más representativa, ¿no? Sí, representativa Sí. Y la más prolífica también en cuanto Sí. a creatividad, me parece, ¿no? Sí, después en los 90 pasó todo lo que sabemos que pasó, porque tenemos un shortcut de eso. Sí. Y bueno, después vinieron los 2000, que es otra historia. Antes que nada, gracias gente por estar ahí, gracias por suscribirse, por dejar sus comentarios, sus likes, sus compartidas, nos ayudan mucho y nos ayudan a crecer. Y bueno, y se están armando interesantes debates en los Sí. comentarios, así que gracias por dejar siempre su comentario, que Comenten. nos gusta interactuar con ustedes por ahí. Totalmente. Y por los vivos, que también vamos a seguir haciendo, así que estén atentos a los ¿Se anuncios. vienen vivos? Claro que sí. Sí. Bueno, 1980. 1980 es el año en donde empieza esta corriente que es conocida como la New Wave of British Heavy Metal. Sí. O Nuwabum. Hace poco me enteré que se decía Sí, así. New Album. Yo pensé que decía New Album, pero no, era New Album. Nuwabum. ¿Qué es la New Wave of British Heavy Metal? Y bueno, es una explosión de bandas que surgen del Reino Unido, obviamente, Sí. y bueno, y se caracterizan por un determinado sonido, que es lo que hoy conocemos como heavy metal clásico, se podría decir. Sí. Pero que tiene la particularidad esa de que surgen, la mayoría de las bandas surgieron de ahí, por eso es New Wave of British Heavy Sí. Metal. Y está bueno porque el término se sigue utilizando hasta el día de Hasta hoy. el día de hoy. Que ya no es de New, no tiene nada, pues pasaron 40 años. No, pero se sigue utilizando como para entender lo que fue esa explosión, esa ola, y que hay bandas de ahí que todavía siguen. De hecho, la mayoría de las bandas que vamos a hablar hoy Es que... están activas o, Sí. o más o menos. Sí. Y además, si uno mira la lista de discos que tenemos preparada, casi todos son de ese género y de ese lugar. O sea, es como que... Es que reventó Explotó, ahí. Después explotó. la New Wave of British Heavy Metal influenció muchas cosas Sí. que explotaban por otros lados. Es gran influyente de lo que vino después toda la parte en Los Ángeles y lo demás. Bien. Pero por ahora, sí. No, por ahora todavía no. Todavía no explotó el glam. Todavía no explotó el extremo. No, el trash todavía no existía el No, trash. O sea, todavía era no como que tenemos había esas pequeñas cosas. pinceladas que surgen Sí. de estos géneros primero. ¿no? Exactamente. Así que arrancamos con la primer bomba, porque este es un año de muchas bombas. Totalmente. ¿Qué años? Son muy difíciles para elegirlo mejor. Así que ya de entrada, Iron Maiden con el disco Iron Maiden, el debut de la bestia. Y bueno, el disco que lo inició todo para Maiden, Sí. nada más ni nada menos, con Paul Diano en las vocales, obviamente, Claro, todavía no claro. estaba Dickinson. Con Dennis Stratton en la guitarra también. Sí, y bueno, un disco que ya de entrada tiene unos cuantos clásicos que hasta el día de hoy siguen tocando, ¿no? De acá, Más, Prowler, Running Free. sí, la homónima Iron Maiden, ¿no? Sí. También sale de acá, Phantom of the Opera, Opera, tremendos temones. Remember Tomorrow, no. Este. Para muchos después quedará el debate de, a mí me gustaba la época de Paul Diano. Sigue Paul Diano y en día de hoy sigue girando con estos dos discos. Sigue robando con eso. Sí, es sí. como que... Y a pesar de que ha sacado muchos discos, ha tenido muchos proyectos, sigue girando con estos dos discos. Y aparte el loco yo lo he visto en varios toques decir que no me gusta que me asocien Sí. a Maiden, no sé qué, y toca todo el tema. Toca todos los temas, los dos discos. Hace poco se amigó igual con Harry. Sí, y eso, ¿no? sí, se amigó, incluso ayudaron a financiar la operación que tuvo de Sí, rodilla sí. y todo, no, está todo re bien entre ellos. Para mí, el primero de Iron Maiden es uno de mis favoritos de la banda. Mirá. Es un discazo que tenía, sobre todo por Paul Diano, un tintencito punk. Claro, estaba creándose un género que Claro. obviamente toma influencia de lo que vino antes. Entonces digo, el punk fue una gran influencia de Maiden y en este disco
Se nota bastante. Sí, ya tenía guitarras gemelas y todas esas cosas. El sonido del bajo Steve Harris ya estaba muy presente. Y bueno, gran puntapié inicial para Maiden, que arrancaría una carrera prolífica, una década súper prolífica, con discos que obviamente van a estar presentes en el próximo episodio. Sí, es que no paró. Después de Iron Maiden no paró, cambiando de cantante, cambiando de todo. Siempre fue relevante, siempre fue importante. Seguimos con otros titanes que, bueno, ya habían aparecido en estas listas. Digo, de hecho acá ya tenían varios años de carrera encima. Sí. Estamos hablando de Judas Priest con el clásico British Steel. Estamos hablando quizás del disco más importante de la carrera de Judas, ¿no? Bueno. Junto con Painkiller creo que son dos de los más nombrados y de los más populares. Acá obviamente Judas se despegaba un poco. Judas es una banda que siempre trató de innovar y ir por distintos sonidos. Y acá, si bien toma mucho de lo que hacían en los 70, que era más hard rockero, más como bluesero también, acá ya es heavy metal puro y duro, ¿no? Sí, metal. Que también tiene tintecito de hard rock con temas muy comerciales, de hecho, digo... Sí, Livinas Terminal es uno. Livinas Terminal, y bueno, y el clásico Breaking the Law que sale de acá también, que es como el tema emblema de Judas, que de repente conoce gente que está por fuera del metal, es Breaking the Law. Pues tiene temas muy heavy como el Rapid Fire. Tenés Rapid Fire, tenés Metal Gods, que vos sabés que... Voy a tirar Metal algo. God es una oda. Sí, es una oda, pero vos sabés que a mí es un tema que no te llega. Vos es como demasiado... es como... Metal God. Es un himno, obviamente, es un himno. Pero lo noto de... acá o sea, sale lo de que Halford es un Metal God. Sí, le subiría las revoluciones a ese tema, pero bueno. Pero tenés Grindr, es un disco lleno de clásicos este disco. Sí. Acá empieza la etapa más conocida de Judas, ¿no? Con sus altibajos, porque tuvo altibajos. Es como decías vos en el capítulo anterior, del 80 al 90 Judas parió casi todos sus grandes clásicos. Claro, exacto. Que no quiere decir lo mejor, ¿eh? Para mí, por ejemplo, el disco de lo más nuevo, como los últimos dos de Judas, son mejores que alguna cosita de esa con los 80, como el Turbo, por ejemplo. El Turbo es el polémico que ya vamos a llegar a él, pero bueno, sí. Bueno, seguimos adelante acá, nos vamos a Alemania, en realidad esta no es parte de esta corriente y es otra banda que también venía haciendo ya mucha cosa en los 70. Estamos hablando de Scorpions con su disco de 1980, Animal Magnetism. Y bueno, acá Scorpions en realidad ya empezaba a parir algún que otro clásico, ¿no? O sea, claro, yo estaba repasando este disco hoy, está Desu y está Make It Real, que son dos temas que los tocan en esta gira actual, por ejemplo. Sí. De hecho, los vimos en el Master. Sí, y Desu es un momentazo, por ejemplo. Sí. No, Scorpion también, la década de los 80 es donde pare los clásicos más grandes de la banda. Sí, pero bueno, todavía le faltaría el momento ese de explosión a Scorpion. Si bien era una banda establecida, empezó a ganar mucho más popularidad unos años después. Con las baladas y con Rock You Like a Hurricane. Claro que sí. Nos movemos de vuelta a Inglaterra, obviamente, a esta explosión, pero bueno, con una banda que también venía ya haciendo cosas en los 70. Estamos hablando de Whitesnake con el disco Ready and Willing. Que si bien todavía no es el momento de explosión de Whitesnake, ya podemos ver también que acá ya hay un clásico como es Full For Your Lovin'. Full For Your Lovin', que de acá sale y bueno, A ver, todavía no estamos inmersos en la época glam metal de la cual mamó muchísimo Whitesnake. Sí. Y reventó. Sí. Con estilo de Night y todo lo demás. Pero ya acá empiezan a salir clásicos que hasta el día de hoy está tocando. Full For Your Lovin' es sin duda uno de ellos. Es un disco que, si bien obviamente entra dentro del territorio del hard rock, todavía tenía mucho de blues, ¿no? Tenía mucho blues. Coverdale también cantaba con un tono más cálido, más sí. muy melódico. Sí. Pero sigue siendo un gran disco de Whitesnake, así que por eso lo trajimos. Claro que sí. Y después nos movemos a un disco muy importante. Este es un muy importante disco para lo que es esta Nuwabom. Pero no es una banda que siga, es una banda que siguió un tiempo después,
pero no es una banda que Tuvo un parate en el medio que vimos tuvo un parate muy grande. largo. Estamos hablando de Angel Witch, con el Sí. disco autotitulado Angel Witch. Sí. Que se considera un clásico de esta corriente. Salió Sí. a fines del 80. Y bueno, es como el disco más de culto de ellos. Después es una banda que tuvo siempre un bajo perfil y no se Tuvo un destacó perfil demasiado. bajo. Este es el disco de ellos. Yo lo estuve picando, repasando hoy, Sí. y la verdad que tiene muy buenos temas. Es un disco breve, con temas cortos, pero que bien podría estar a la par de lo que venía saliendo como Maiden, como Judas. Sí, totalmente. Totalmente que sí. Totalmente Es que una banda con una trayectoria larga, pero con grandes parates, y creo que tienen 4 o 5 discos nomás. O sea, sí. Sí, pues después tienen ya un parate como de 20 años o más incluso. Y después vuelven a actividad. pero había que traerlo a esta lista porque es un gran disco de Sí, esta es corriente. muy y recordado de esa época. Bueno, y acá tenemos Acá tenemos algo muy otra poderoso. nueva bomba que, bueno, vamos a nombrar cuál es. Estamos hablando de Black Sabbath con el Heaven and Hell. Sing me a song, you're a singer. Que me pongo de pie. Mirá, yo te voy a decir algo. Yo si tuviera que elegir el mejor disco de toda esta lista, me quedo con Heaven and Hell. Heaven and Hell es que mucha gente me ha dicho que es su disco favorito de Black Sabbath, que para mí es polemiquísimo. Eso no la pensé, pero sí, seguro que Pero sí, está entre eso. A ver, Black Sabbath acá arranca con la tapa Dio, obviamente. Sí. Ya Ozzy sigue con una carrera solita que también está muy importante, muy relevante. Ya vamos a hablar de eso. Hay algún disco acá de él. Sí. Pero claro, ya la parte de Black Sabbath sigue en auge con Dio. Para ponernos en contexto, nosotros veníamos recorriendo los 70 con clásicos de Black Sabbath tras Claro. clásicos. Y si te fijás, viste que en el último, que recorrimos los últimos años de los 70, ya ni nombramos el último de Sabbath de esa etapa. Que ¿No fue nombramos el Never Say Die? El Never Say Die no lo nombramos. Mirá. ¿Y por qué no lo nombramos? No sé, porque me parece que Es ya un disco que pasó muy... Mira, recién ahora, no por la música, sino por la tapa del disco, Sí. que fue remera en la remera famosa de Black Sabbath hoy en día, y en realidad la hicieron famosa a los Avengers, Tony Stark. Ah, claro, sí. Tony sí, Stark sí, hizo sí, famosa sí. esa remera. Sí. Y por eso se volvió a mover, pero en realidad está muy perdido, muy en el olvido. Lo que pasa es que Never Say ese Die. disco es una foto del estado que estaba pasando la banda en ese momento con todo el tema de Ozzy, que ya no daba para más y que Sí, sí, se sí, reflejaban en las composiciones y Sí. en la grabación también. Sí. Entonces, con este Heaven and Hell Mete un y repunte con la bárbaro, llegada de Dio, claro, es como una inyección de vitalidad. Y el combo Dio y Omi es como que explota la creatividad al mango, ¿no? Explota. No duraría mucho, porque dura un tiempo. Dura 2 después- discos, este y el Dura 2 siguiente. discos, Y después, se vuelve, va, después después está. vuelve, después sabemos se va, después se vuelve a ir. Sí. Es todo un tema. Pero nada, miramos los temas que hay en este disco, Near Night, No. Children of the Sea, Heaven and Hell, el tema Heaven and Hell, El tema de Heaven and Hell es un es- temazo. Die Young es un recontra clásico. son todos clásicos acá. Lonely the World, son todos clásicos. Y- Son todos clásicos. Y bueno, obviamente que después fueron, en los tiempos, en los distintos periodos que Dio estuvo con Black Sabbath, tocaban todos estos temas Sí. y con tremendas versiones también. Sí. Así que nada, gran disco de Heaven and Hell de Black Sabbath, el primer gran resurgir de Black Sabbath, que tuvo varios, ¿no? Pero este es Tuvo el- este es el varios, primero. tuvo varios siempre de la mano o de Dio o de Ozzy. Que van con la tapa Tony Martin, pero la parte relevante de Sabbath es con Ozzy y es con Dio, que ambos tuvieron luego Sí. sus reuniones con el Bible Black y con el 13, pero eso es para dentro de muchos episodios adelante. Y bueno, ya que hablamos de Black Sabbath y de Ozzy también arrancó su carrera solista acá, porque le pegaron un boleo y bueno, y dijo, yo voy a hacer lo mío. Sí. I'm going off the rails on a crazy train. Y sacó grandes discos también. Sí, siguió siendo muy relevante, también muy ayudado de su señora, ¿no? Sí. Pues Sharon, Sharon. acá y Sharon Y además tiene un estamos... papel muy importante. El disco que vamos a hablar en cuestión es el Blizzard of Oz, que es el primer disco solista de la carrera de Ozzy en el Sí. 80. Sí. Y acá también empieza a surgir la figura de Randy Rhoads, ¿no? Un violero icónico, ¿no? Claro, Este- claro, que tuvo también un pasaje fugaz Sí. debido a su A su muerte prematura. trágico accidente. Sí.
Pero de acá salen clásicos como el Crazy Train, Goodbye to Romance, Suicide Solution, Mr. Crowley, todos clásicos también. Mr. Crowley, boludo. sí. Mr. Crowley es un temazo. Obviamente que si tengo que hacer comparaciones me quedo toda la vida con el Heaven and Hell de Black Sabbath, pero el Blizzard of Oz Blizzard of también Oz es un discazo. También es un gran disco. Es un discazo. Yo creo que también es por mi tema con Ozzy que tengo yo, que no me lo fumo mucho, pero... No te fumás a Ozzy. No es que no me lo fume, Aguante Ozzy. no es que no me lo fume, pero yo qué sé, o sea, nunca me cerró la voz del loco y... Tiene una voz muy particular, Sí. pero que a mí me encanta. Es un disco disfrutable, pero para mí no tiene punto de comparación con el Heaven and Hell. Pero bueno, esa es otra discusión también. Es otra discusión. Seguimos en esta corriente tan prolífica, en este año tan prolífico, y nos vamos con Motorhead y su gran clásico Ace of Spades. Y acá, Motorhead, ahí sí, déjame decir que es el disco más importante de Motorhead. Claro que sí, claro que sí. Claro que sí. O por lo menos el más recordado y el que tiene el gran clásico himno de Motorhead, como El es Ace of el Ace of Spades. Spades. Pero además también tenés Love Me Like a Reptile, Shoot You in the Back, Live to Win, grandes clásicos también que fueron... Jailbait. The Chase is Better Than the Catch, otro clásico. No, es un discazo de esos enteros. Que no Aparte tiene un tema malo. con la gran formación de Motorhead en ese momento que tenía a Fast Eddie Clarke y a Filthy Animal, que eran bestias. Sí. Así que otro gran clásico de Motorhead que venía ya de unos 70 que también tenían sus interesantes discos. Sí, venía del Bomber, ya tenía buenos discos, Y pero además habría que analizar esta lista, ¿no? Pero creo que Motorhead debe ser la única o de las pocas bandas que nunca paró, digamos, que siempre tuvo consistencia y sacó disco. Motorhead es lo que tenía, que metía disco cada gira, 2-3 años gira, metía un disco de cada 2-3 Motorhead años metía disco. hasta la muerte de Lemmy. Sí, fue siempre así. Por eso Motorhead siempre sacaba discos cada 2-3 años y giraba en ese disco y pues sacaba otro y giraba tiene otro. más de 20 discos, pero tiene Motorhead. Sí, debe ser de la banda que tiene la discografía más grande, sin duda. Bueno, otro debut que tenemos acá en esta lista es el debut de Def Leppard, On Through the Night. Que salió también en marzo del 80 y representa el inicio de una de las grandes bandas que después sería una de las abanderadas de la movida glamera de más adelante, ¿no? Sí, acá en realidad Def Leppard es de antes de eso y los primeros discos, en especial, tenían un sonido más crudo. Son más pesaditos, más crudos. Sí. Más tirando justamente al New Wave of Exacto. British, ¿no? El sonido era más ese. Después, al igual que le pasa con Whitesnake, que no son de esta etapa, pero maman mucho se meten mucho en esa onda. También le supo pasar a Saxon, una banda que después renegó un poco de esa época, a diferencia de Whitesnake o de Def Leppard, que siguen siendo grandes abanderados de esa época. Pero a Saxon le supo pasar y a muchas de las bandas. Aquí también le pasó, yo no sé, ¿te acordás la época de la mera de Kiss? Muy complicada, muy complicada. Gene Simon Glam era algo muy raro. Complejo. Pero sí, Def Leppard, importante en toda esa faceta. De hecho, por algo ahora está girando Montecruz, ¿no? Seguro que sí. Bueno, siguiendo con la lista que tenemos acá, tenemos el debut de Joan Jett, este artista que también nos regaló un gran disco, como es el autotitulado Joan Jett. Que lo metió acá Brunito en la lista. Y bueno, de acá salen también el Bad Reputation, yo me acuerdo, es un gran clásico también. Sí, Shout también está. Arranca Joan Jett una carrera que por un tiempo sería muy relevante. Y después pasaría un poco al segundo plano. Siguió siempre tocando, girando, grabado, pero el pico que tuvo al inicio, después no lo tuvo tanto en el resto de su carrera, ¿no? Seguro. Bueno, seguimos con otra bombaza, que es el disco más exitoso de esta lista y de muchas listas, ¿no? El disco más exitoso de la historia del rock and roll. Estamos hablando nada más ni nada menos, superado solo por Michael Jackson Thriller. Dígalo, Brunito, dígalo. Estaba hablando del Back in Black de AC/DC. Back in Black,
Gran clásico del rock y Sí. gran resurgir de AC/DC con... Esto es admirable porque venían de sacar el Highway to Hell el año anterior, se murió Bon Scott Y y, meten este caso. y entra Brian Johnson. A las pocas semanas. Sí, sí, sí. A las pocas, creo, tuvieron unas poquitas semanas y sacaron un discazo. Son temas compuestos ya estando Bon Scott en la vuelta, ¿no? Digamos, o sea, ya Algunos estaban- sí, otros no. Por Ahí ejemplo, Hell Bell no. Ahí va. Hell Bell ya era un tema Back in Black. También hay temas que claramente están dedicados Sí, tanto a Bon como a la banda y al hecho de estar volviendo. Por algo el disco es negro, es de sí, luto. sí. Pero, claro, te mete YouTube Tree. A mí siempre me sorprendió que en tan poco tiempo pudieran así Sí. reinventarse y sacar un disco que... Sí, aparte con una voz que, si bien sigue siendo ese falsete, es muy distinta. La voz de Brian y la de Bon son distintas. La voz de Brian es más podrida, es otra onda, más ronca. Obviamente la gente lo recibió muy bien y por eso Sí. se convirtió en el clásico que es, Y You Me All Night Long. apoyado por clasicazos, ¿no? De canciones, obviamente, porque sin buenas canciones no haces nada, por más que te reinvente. No. Rock and Roll y No Pollution, digo, también todos clásicos, clásicos. Gran disco el Back in Black. Bueno, tenemos también a Diamond Head, que es una banda importante de esta corriente. El álbum debut, Lighting to the Nations. Am I evil? Yes, I am. Que salió en octubre del 80 y bueno, es un disco que influenció muchísimo, para decir un caso más clásico, es el caso de Metallica, que Y bueno, acá mete Diamond Head, I'm I Evil, que hasta el día de hoy mucha gente cree que es Metallica. sí, que la siguen tocando y que bueno, y Mucha gente cree que es It's Metallica. Electric pero- también, son temas que están en el Garage Inc, ¿no? Sí. The Prince también está, o sea, tienen muchos temas ahí. Y nada, y es un disco que es considerado un gran clásico de esta movida Sin duda que sí. y hace poco lo regrabaron, que de hecho hablamos Sí, en el sí, coso de regrabaciones. Lo regrabaron con su formación actual. Innecesario, como siempre. Como pero- siempre, suena bien, está bueno, pero es innecesario como prácticamente todas las regrabaciones. Sí. Es un disco que a mí me gusta mucho. Supe ver la banda en esta nueva etapa que tiene. Están sonando muy bien. Es verdad que la viste. En el Wacken. Sí. La verdad le hacen honor al legado. Pa. Bien, bien. Bueno, y siguiendo en esta corriente tenemos el Wheels of Steel de Saxon. She's got wheels of steel. Otro disco importante, si recuerdan, nosotros hablamos del debut de Saxon en el anterior, que todavía no había encontrado un poco Claro. su rumbo y acá lo Acá empieza a encontrar. Acá lo empieza, acá arranca Saxon a encontrar su camino con Wheel of Steel. Ya es un disco de heavy metal más puro, digamos, ¿no? Es Heavy como- metal más puro y con eso que tiene Saxon de como Motorcycle Man, ¿no? Sí, las Cuero, motos. moto y metal, algo muy Judas, algo... La imagen también, ¿no? sí, esa asocia- imagen la empieza a lograr acá ya, Saxon. Sí, acá empiezan los clásicos de Saxon, porque el año siguiente también tenés Denim and Leather, que vamos a hablar, que también es otro gran clásico. Claro. El que no logra tanto encontrar todavía su camino es Accept. Sí, en el capítulo anterior pegamos Saxon y Accept, y acá Sí. también, porque también Sí. sale el segundo disco de Accept, que es I'm a Rebel, en el 80, que vos sabés que investigando un poco y escuchando este disco de Sí. nuevo, que la verdad que sigue siendo un sonido precario, sigue siendo un, Sí, un metal, un proto metal también con cositas de rock medias comerciales. sí. Udo capaz que acá empieza a hacer su voz un poco más clásica, ¿no? Empieza a tirarse un Este- poquito más a esa voz más podrita, al falsete. Pero el tema I'm a Rebel, ¿vos sabías que no es de ellos? Es, Mentira. es un tema compuesto por AC/DC. Por este que dice acá George Alexander. Es el hermano mayor de los Young. Alexander ¿Lo Young. llegó a grabar ese dice esto? AC/DC grabó una versión de este tema, pero no salió en ningún disco y es como considerada como una perlita ahí perdida de AC/DC. Pero hay una versión grabada por AC/DC que si se busca se encuentra. Pero, Todos los días se aprende algo nuevo acá en Armenia. ¿Viste, no? O sea, yo lo aprendí mirando y bueno, y No qué bueno que vos tenía tampoco lo idea, supieras no porque tenía idea. igual me parece como medio bajo por parte de Accept ponerle ese nombre al disco y que el tema insignia de ese disco sea un tema que en realidad no es de ellos. A ver, se ha hecho mucho de bandas que no usan un tema
Y o bien lo regalan o lo venden o vaya a saber cómo funciona Sí. a otra banda. Sí. Yo he conocido muchos casos de eso. No tenía idea de este caso. Me gustaría No, verlo. es un viaje. Me Habría que... encantaría verlo grabado por Sí, AC/DC. vamos a Tiene chusmearlo sentido. AC/DC tiene una cosita. Accept tiene una cosita muy difícil. Es que si vos te pones a escuchar ese tema, bueno, lo que pasa es que en esta época Accept era más rockera, era otra cosa, ¿no? Sí. No Sí. tiene mucho que ver con lo que hizo después. Accept. No. Hay un tema en Accept que había, no me acuerdo si un productor o quién, que después de este disco Sí. es como que le dicen, nombre de más, vamos a hacer lo que nosotros queramos, y ahí es que empieza a explotar. Ahí va. Bueno, tenemos también otro debut, que es el debut de Girl School, esta banda completamente femenina, con el disco Demolition. También salió en el 80. Una banda muy, muy hermana de Motorhead fue Girl School, ¿no? Sí. Por esta época, bueno, como ya hablamos, Motorhead estaba explotando en Ace of Space y Girl School estaba tocando así en barcitos y eso. Y cuenta la leyenda que Lemmy descubrió esta banda y quedó impactado y se empezaron a hacer amigos, empezaron a girar juntos y hasta los últimos días de Lemmy siguió siendo una banda media hermana de Motorhead. Sí, ¿no? totalmente. Giraron muchas veces juntos. Sí, una de esas abanderadas, al ya no tener a las Runaways, creo que ya no estaban las Her tampoco. Una de las que llevaban la bandera femenina acá era Girl School, sin duda. Sí, Que sigue girando. Siguen activas. Sigue girando hoy en siguen día, sí, activas. sí. Y un disco muy divertido, el Demolition, lo estuve escuchando hoy y la verdad que está muy bien y pega con lo que es esta onda Claro. del new wapum del momento. Claro. Bueno, nos vamos para hacia el lado progresivo brevemente, porque digo, no es una época muy progresiva. De hecho, este disco que es el Permanent Waves de Rush, Sí. All this machinery making modern music can still be open-hearted. el progresivo en realidad en los 80 empieza a mutar. No es una década que tenga mucho progresivo, porque bueno, justamente estaban explotando estas otras corrientes. Después viene el thrash, después viene el glam. Claro. Y el progresivo no tuvo su lugar hasta que en los 90 empezó Dream Theater, etc. Ahí ya cuando el progresivo se mete con el metal, claro, encuentra claro. otro camino. Y acá Rush como que se empezó a tirar más para el lado comercial. Entonces tenés temas como The Spirit of Radio, Free Will, que son temas como no tan complejos Claro. como lo que venían haciendo en los Algo 80. parecido le pasó a Yes. Algo Que parecido. Es que también- sí, acá... También sacó temas más comerciales que hoy en día creo que lo siguen tocando, no estoy seguro, pero la parte esa media comercial, pero son Es los que, temas clásicos. es que siguen siendo hits de ellos Sí. para el público más accesible, digamos. Sí. Genesis también hizo lo mismo. Genesis, como que el claro, prog en claro. esta época empezó a ir para el lado más popero, Sí. más comercial. Sí. Pero bueno, sigue teniendo un gran clásico por ahí como es Permanent Waves. Sí. Y bueno, para cerrar este capítulo como el anterior, Brunillo Vamos para el punk. Brunillo nos trae joyitas del punk. Obviamente, y es que los Ramones seguían sacando buenos discos. En este año saca End of the Century, otro buen disco de los Ramones. Que no me acuerdo que tenía. Acá, que tiene, por ejemplo, Do You Remember Rock and Roll Radio, que es Rock and Roll High School, uno de sus Claro, mayores varios clásicos salen de acá. Uno de Sí, sus sí. mayores clásicos. Y después también tenemos, nace una nueva banda, que es los Dead Kennedys. Dead Kennedys. Dead Kennedys, banda muy importante, que supo Sí. estar acá en Uruguay hace no mucho. Sí. Y saca Fresh Fruit for Rotting Vegetables. California, Overallas, California, Overallas. Lindo título. Un buen título que tiene los temas para mí lo más clásicos, ¿no? Holiday in Cambodia, California Overallas, Ujú. creo que es seguramente el que más reconoce todo el mundo de esta banda. Sí. Y bueno, también iban sembrando una semillita de música rápida, sucia, junto con Motorhead también. Motorhead, una banda que siempre tuvo una afinidad muy punk. Ujú, sí, claro. Para luego que explote un poco lo que es los estilos más extremos que vendrán en capítulos posteriores. Pero perfecto, Brunín. Cerramos una gran lista hoy. La verdad que todos los discos que Precioso. nombramos hoy, grandes clásicos. Precioso año. Este- Arranca una década hermosa de principio a fin. Mm. Pues los 80, de 1980 a 1989, es una década hermosa.
Como siempre decimos, nos han quedado muchas cosas afuera. Creo que el pantallazo general lo dimos, pero Sí, han hay, quedado cosas afuera. hay un montón de cosas que dejamos afuera, así que anímense a dejar Sí. sus preferencias, si están de acuerdo en esta lista, cuál es su favorito del 80 o sus favoritos. Únanse al debate con nosotros. Que nos gusta. Únanse, cuéntenos qué nos faltó, qué le gustaría que comentáramos, qué disco le gusta, qué disco no le gusta de acá. Hablen, cuenten. Bueno, gente, gracias por llegar hasta acá. Nos vemos en el próximo y que la melodía oscura nunca se apague.